restaurantes, ahora van a abrir las terrazas. Esas personas. Y son Yo creo que sí. No tiene nada serio. estoy de acuerdo en parte con Eli, ¿No? De todo lo que se puede hacer, pues también cosas. pero sí que es verdad que en todos los partidos sí que han intentado. Bienvenidos, toledanos, toledanas o de donde quiera que seáis, al episodio 20 de Toledaneando. Sabéis que los múltiplos de 5 nos tocan episodios especiales y en este episodio especial nos hemos salido a la calle, tenemos detrás el nuevo Hospital de Toledo y así se llama este episodio, Nuevo Hospital de Toledo. Los que no sois de Toledo sabéis que estamos ahora de mudanza al nuevo Hospital General Universitario en el barrio del Polígono y en este sentido necesitábamos que habláramos en un episodio con gente directamente implicada, algunos son vecinos, otros lo van a ir viendo de fuera, muchas caras son conocidas y os voy presentando. El primero es Ignacio Álvarez, que le conocéis de muchos episodios de Toledaneando. El último que coincidimos, el de gastronomía, ¿fue? Así es. Sí, ¿no? Y es que le hemos pillado aquí en Toledo, que vienes de Malta, has estado, ¿no? He vuelto ya. Ha vuelto, He vuelto ya. es toledano y aquí tenía que estar. Es verdad, y por eso quería empezar con él, porque la idea es que hoy en este episodio hubiera un sanitario, una sanitaria directamente implicado con el traslado del nuevo hospital, pero con confianza lo digo, ha sido muy difícil traer aquí a alguien y no será por falta de contactos. Y con esto hago también una llamada de la atención, como que da miedo al propio sector implicado a hablar del nuevo hospital para este canal, que ya sabéis que es un canal transparente, para que nos hagamos reflexionar entre todos. No pongo el dedo en la llaga a nadie, pero sí que qué pena que no podamos contar con un sanitario directamente implicado, pero bueno, Ignacio, lo vas a suplir estupendamente. Gracias. Estupendamente. A mi derecha tengo a José Serrano, Hola, muy buenas. que no le conocéis, los que sois habituales de Toledaneando, pero es verdad que como es un vecino implicado del polígono, tenías que estar. Ahora nos contarán muchas cosas, sí, ¿no? Encantado. También está colaborando en la Asociación de Vecinos del Tajo, aquí del Sí, polígono. hace poco que he empezado la colaboración, pues para ayudarles un poco a dar visibilidad al amianto, que es un tema que me venía a mí interesando y preocupando sobre la ciudad de Toledo y sobre todo en el barrio en el que vivo. Perfecto, vamos a hablar del amianto también, porque claro, este nuevo hospital nace en un barrio con unos problemas, muchos no están resueltos. Sí, porque siguen todavía al aire toneladas de amianto del núcleo 4 y del núcleo 5 y Sí. están a menos de 2 kilómetros de aquí. Totalmente. Pues ese es el llamamiento que haremos de Toledaneando también. Muchas gracias, José. Y Javier Esquinas, que si están muchos episodios en los que nunca falla, son los especiales de Toledo. Ya estoy abonado a los especiales. Bueno, no nos puede fallar ninguno. Si no cuadra el horario con Javi, lo tenemos que cambiar. Hay que arreglarlos. Así que nada, Javi, ya sabéis, como Muchas gracias. experto en urbanismo, muy toledano y tiene muchas cosas que aportar. Muchas gracias por invitarme. Y aquí hablaremos. Pues nada, nos vamos rápido a nuestros bloques, que hay mucho de lo que hablar. Bloque 1. En este primer bloque vamos a hablar de la necesidad que tiene este nuevo hospital, porque es verdad que Toledo lo necesitaba como capital también de Castilla-La Mancha, y que sabéis que las comunidades autónomas tienen la competencia en sanidad. Y José, vamos a empezar contigo. Claro, venimos, que todavía está en funcionamiento, el Hospital Virgen de la Salud en el barrio de Palomarejos, que estaba que se caía, pero además literal. Sí, hay muchos referentes de incidentes con problemas de calefacción y demás, incluidas tras la última Filomena. Esa es un poco la idea, sobre todo porque, y por eso queríamos que también que estuviera un sanitario aquí, pero bueno, podemos ir avanzando. Ha habido muchos avances en medicina, Javi, y entiendo que el Hospital Virgen de la Salud se estaba quedando atrás. Bueno, se estaba quedando atrás, pero además también ha habido un crecimiento poblacional muy grande. La provincia de Toledo ha pasado en los últimos, no sé, estoy hablando de memoria, pero 20 o 25 años hemos pasado de 500.000 habitantes a 700.000. Entonces el área a atender no es el mismo. Y el hospital es de los años 70. Perfecto. O sea, no, es que no hay más. O sea, era necesario, sí. Ya luego podemos hablar de sitios, aquí van a salir muchas cosas, muchos debates, el sitio, las conexiones, etcétera. Porque ya no daba más de sí, quiero decir, más ampliaciones en ese barrio de Palomarejos era imposible, ¿no? Se podía ver... Ahí hay unas casetas prefabricadas, o sea, ya era un poco rozando lo tercermundista, ¿no? Entonces hacía falta desarrollar un poco un proyecto nuevo. Perfecto. Bien, esta es un poco la tónica que queríamos en este primer bloque. Cuéntanos, Ignacio, tú que has ido por diversas circunstancias, como todos que vamos, ahí al Hospital Virgen de la Salud, en el barrio de Palomarejos, hacía falta un nuevo hospital.
hacía falta un nuevo hospital. Mira, Sí. antes de abordar lo que yo quería abordar, Javi ha hablado de el aumento poblacional, pero es que no solo hemos tenido aumento poblacional, es que el promedio de edad de la población También. ha aumentado, con lo cual, como ahora vivimos más tiempo, tenemos más ancianos dentro de nuestra sociedad, o sea, la cuota de ancianos dentro de la sociedad es mayor, y al haber más ancianos, pues mayor necesidad tiene ese sector de la población de ir al hospital, porque la salud con 70 años no es la misma Sí. que cuando tienes 40. Sí. Pues bueno, yo ya habéis dicho una cosa que yo quería dar a entender, que bueno, a perro flaco todos son pulgas, Claro. y ahí tenemos las goteras, el problema de calefacción que tiene el hospital. Nos vamos a un hospital más moderno, uno del siglo XXI, pero claro, si no le damos el mantenimiento adecuado a este hospital, Podemos dentro de 40, repetir 50 errores, años, claro. pues claro, vamos a tener un hospital que se nos caerá a cachos, y a lo mejor vamos a tener que buscar otra parcela para construir otro hospital. Por tanto, repito, Perfecto. mantenimiento adecuado para que nos pueda durar tanto o más de lo que nos ha durado el Virgen de la Salud, porque el Virgen de la Salud ya ha abierto desde 1965. Y sobre todo decir también que a mí me parece estupendo que el barrio del Polígono tenga un hospital para que la gente pueda llegar a pie, porque antes el que vive en el polígono tiene que coger el coche, Justo. tomar la carretera e irse al hospital provincial o al Virgen de la Salud. Ahora sí, he estado haciendo el cálculo, y desde la calle Ventalomar hasta la calle donde estamos ahora, que es Estenilla, son 28 minutos a pie, así que el que quiera puede coger el autobús o el coche, pero tampoco gastar mucho tiempo, e incluso llegar a pie aquí al hospital. Justo, ahí es donde quería avanzar. Hay mucho que avanzar también en cómo se va a llegar aquí en temas de transporte público, transporte privado y demás. Pero como localización, ahora es cuando tienes que presumir de barrio, al polígono le viene de maravilla. Quiero decir, al final, el que no conozca el barrio del polígono es el barrio más grande Sí, de Toledo, sí. y efectivamente está muy justificado que haya aquí el nuevo hospital. Sí, pero está más que justificado la necesidad. Muchos pensamos que iba a haber 2 hospitales. Ajá. Dadas las dimensiones que había, durante mucho tiempo se nos hizo pensar que iba a haber 2 hospitales, no que iban a desaparecer 3. Cuidado, ¿eh? Sí, Y- sí. Y una preocupación de los vecinos del barrio no es el hospital, los accesos, los aparcamientos. Nosotros estamos preocupados por el resto de la ciudad. Perfecto. Porque es que ahora mismo quien tenga que venir aquí tiene un problema. Nosotros ahora no tenemos el problema. Antes teníamos el Qué problema curioso. de ir allí. Claro. Pero ahora nosotros no tenemos el problema. Pero seguimos reivindicando como vecinos, unos afectados, y por el resto de vecinos y el resto de la provincia, Claro. que también es importante. Justo, no, lo has dicho muy bien, José. Al final, antes o el tema de accesibilidad, meteros en el barrio de Palomarejo es una urgencia y tal, era difícil, pero ahora van a ser esos vecinos del barrio de Palomarejo los que tengan los problemas a la hora de venir aquí, sí, porque esto se nos vendió, acuérdate, Javi, en tiempos de Cospedal, como el gran hospital universitario, el mayor de Europa, decían. Cuando nadie hablaba, con el mayor de Europa, nadie hablaba de qué se iba a hacer con Virgen de la Salud, con el provincial. Ahora mismo, Virgen de la Salud, justo esta semana se está trasladando urgencias, y por ejemplo el hospital provincial, que depende de la Diputación de Toledo, que lo conocemos bastante bien en el grupo, sí que se está trasladando toda la unidad de salud mental aquí también. Todo vacío, todo aquí, en un hospital que tiene menos infraestructura a lo que en principio se tenía, y eso, ¿cómo lo vamos a casar? Bueno, el principio nos prometieron que era el Hospital Mayor de Europa. Claro. Esto en la época de la burbuja inmobiliaria era muy común. O sea, yo he visto varios hospitales que eran los más grandes de Europa. O sea, no sé cómo quedará el ranking al final, porque en Burgos se inauguró en 2010 o por ahí también un hospital Ese sí llegó que a tiempo de- también era el más grande de Europa. Y ese Entonces, sí llegó a tiempo de te quiero decir inaugurar, que sí. estas cosas que los políticos venden, ¿no? Como que en el fondo es humo, ¿no? Lo que quieren son titulares. Ajá. Entonces nos venden hospitales que son muy grandes, que es el más grande de, el más grande del B y el más grande de. El más grande de España, de Castilla-La Mancha, de Europa y de donde sea. Sí. Bueno, hasta dónde es verdad, no lo sabemos, porque tampoco conocíamos el proyecto y tampoco sabemos en qué ha quedado el proyecto, porque hubo reducciones después de Cospedal, después de tal, se paró el proyecto, luego con Paje se retomó y se dijo que ya no iba a ser tan grande, que se iba a adaptar a la situación actual. Claro. No sabemos qué han recortado, no sabemos si hay, no sé, si dicen que hay partes que se van a quedar cerradas, o sea, a lo mejor de cara al futuro. Sí. Yo personalmente, a lo mejor totalmente, vosotros a lo mejor lo conocéis. Nada. Yo desconozco si todas esas partes van a estar habilitadas o no. Yo creo que sí tiene capacidad suficiente para meter todo lo que están hablando de meter. Yo creo que hay sitio
tendrán que hacerlo bien, o sea, es decir, con los equipamientos necesarios para ello. Para todos los avances de claro, medicina que está habiendo. La maquinaria que sea necesaria para cada ámbito de la sanidad tendrá que estar adecuado, lógicamente. Perfecto. Pero yo creo que espacio tienen. Vale, pues las urgencias, Ignacio, que se nos trasladan esta semana. Claro, a ti te pillaba antes cerquita de casa, ahora lo vas a tener más complicado. Sí, ahora lo voy a tener más complicado, pero bueno, si un auto en colaboración con la empresa de los autobuses, sí. En colaboración con el ayuntamiento, pues nos ponen un buen servicio. Perfecto. Con buenas frecuencias para que podamos esté saliendo de aquí del hospital un autobús cada 10-15 minutos o 20 minutos y llega a distintos barrios, o no a distintos barrios, sino a núcleos importantes de la ciudad de Toledo, como puede ser la Ronda del Granadal, donde está la estación de autobuses, Zocodover. Perfecto, sí. Pues tendremos un hospital bien comunicado. Pues esta era la idea un poco en este primer bloque, que nos viniéramos aquí, que por cierto tenemos que agradecer a la cafetería Totanés, que está aquí al lado del hospital, que nos ha cedido un poco tener este espacio, que ya sabéis que los especiales ya nos gusta tenerlo abierto, porque esto va a revitalizar a esta cafetería, a la de al lado, a la otra. Esto me recuerda a cuando el Atlético de Madrid se cambió del Calderón al Wanda Metropolitano, que dejas un barrio para hacer crecer otro, y es así. Al final son oportunidades que, bien vistas, a este barrio, José, yo creo que le vendrán bien, sí. Venga, pues nos vamos a ir al bloque 2, donde vamos a ir viendo la chicha del nuevo hospital. Bloque 2. Hemos analizado en el bloque anterior que la necesidad y lo bueno de que este hospital esté instaurado en el barrio del Polígono, pero es verdad que nace con muchos problemas. Porque al final se podía haber aprovechado todo este tiempo desde que llevamos hablando del nuevo hospital a lo que es ya año 2021, camino del 2022, y hay muchos problemas. Javi, vamos a empezar con lo que quieras. Tú, como experto en urbanismo, cuéntanos. Bueno, ya hemos abierto ahí un poco la granada cuando habéis hablado de... Ignacio decía que al traer el hospital aquí, el barrio ya no se tenía que desplazar, pero tú mismo decías, entonces los otros 40.000 o 50.000 que viven en otro lado se tienen que desplazar. Yo creo que tenemos que salir del debate localista. Es decir, este hospital no es solo para Toledo, no es solo para 20.000 habitantes de aquí, ni para 50.000 de allí, ni para los 83, 84, 85 que tiene la ciudad de Toledo. Ese hospital, como he dicho antes, es para un área sanitaria que, quitando la Talavera y la Mancha Centro, son alrededor de 400 y pico mil habitantes. No es solo para la ciudad de Toledo, que somos 83. Total. De esos 400 y pico mil, somos 83. Es cierto que a todos nos gusta y nos gustaría tener un hospital que cuando me pasa algo, pues lo tengo al lado y voy caminando y no tengo que llamar a un taxi, ni tengo que salir corriendo y llamar a alguien que me lleve porque me encuentro mal. Pero tenemos que entender que un hospital no puede estar en la puerta de todas las casas de los 400.000 habitantes a los que nutre este hospital. Eso es. ¿Vale? Y esos tienen que venir aquí también. Lo que tenemos que tener luego, aparte, son servicios de asistencia de especialidades cerca, donde yo voy a hacer mis chequeos y mis revisiones. Pero cuando yo tengo una urgencia o me tienen que ingresar, pues tiene que estar centralizado. Iré a donde tenga que ir. ¿Vale? Claro. Dicho esto, accesos. A ver, el polígono tiene ya 20 y tantos mil habitantes. No es normal que una población de 20.000 habitantes solo tenga un acceso. Pero es que ningún pueblo que podáis imaginaros en vuestra cabeza ahora mismo que tiene más de 20.000 habitantes tiene un solo acceso. Sí. Voy a decir algo un poco que se me ha ocurrido esta mañana. Si el polígono fuera un pueblo tendría más salidas. ¿Vale? El polígono es un barrio y no tiene tantas salidas, ¿vale? Que no haya un puente para cruzar al otro lado. Toledo, cuando tenía menos población que el polígono, tenía un puente, el puente de Alcántara. Tenía menos población y tenía un puente. Este barrio no tiene un puente porque, efectivamente, te vas a Toledo, tienes varios. Vas hasta Toledo, enseguida tienes la circunvalación, que ya te distribuye por todos sitios, y en principio han pensado que no es necesario. Pero yo repito, esta población de 20 y tantos mil habitantes debería tener más salidas, ya las debería tener. Sí, nos has puesto un ejemplo, no sé si te ha ocurrido, pero vamos, te vas a cualquier pueblo de la provincia de Toledo y los demás de 20.000 seguro. Y de 10.000. Pienso en Lillo, por ejemplo, que tiene como 5 o 6 salidas. Un pueblo con 10.000 habitantes no tiene una entrada ni una salida. Claro. O sea, muy bueno. Sí,
Pero claro, como Es es que un bueno, barrio, le como hemos al final encerrado. hay una dependencia muy fuerte del Eso otro es. núcleo, etcétera, etcétera, pero ahora cuidado, tenemos aquí consejerías, tenemos un hospital, tenemos un montón de cosas que ya no depende tanto, al contrario, empieza a haber dependencia de allí hacia acá. Eso es. Entonces, cuando esto ya va a ser un peso más equilibrado y Qué una bueno. bidireccionalidad, empezará a haber otros problemas. Y ahora quiero ir un poco al otro lado. Llevamos muchos años hablando de los problemas que van a surgir. Va a haber problemas, pero creo que tampoco tantos. Vale. O sea, ni tanto ni tan caldo, Perfecto. como aquel que dice. Hoy en día tenemos un hospital en Palomarejos y no hay un drama. Ajá. O sea, la avenida de Barber no es una Sí. avenida que se caracterice por su intenso tráfico Efectivamente. ni por urgencias. Llegas con el coche, puedes aparcar de alguna manera, es verdad que hay un Yo aquí parking. tampoco veo ambulancia cada Cerca. 5 minutos. Vale. Esto no ocurre. Perfecto. Entonces, ¿por qué va a ocurrir aquí? Bien. O sea, Mensaje vamos positivo. a ponernos, bien. vamos a Perfecto. que a lo mejor los técnicos que los criticamos tanto, cómo han hecho un estudio, a lo mejor lo han hecho Vale. y han decidido que no hace falta, Vale. porque no esperan tanto volumen. Entonces vamos a encontrar un equilibrio. Estamos en una población que ya de por sí lo necesita Sí. y encima le hemos puesto un hospital, vamos a dotar de lo que hace falta Sí. sin volvernos locos de hacer ahora 20.000 obras porque el hospital, porque va a ser un drama. Sí. O sea, yo creo que hay que ponernos un punto Sí. en un punto céntrico, ecuánime un poco Vale. de lo que va a pasar y de y la intensidad que vamos a necesitar. A ver, entiendo tu espíritu constructivo, es verdad, Mm. pero es verdad que el enlace de la 42 ahora mismo con la 23 ya sin hospital Ya se está, colapsa ya está, claro, diario. por eso ya necesitamos, pero no por el hospital, Bueno, ya necesitamos está un claro que puente de antes, sí. del hospital. Pero, joder, Pero es que no, porque la no ha servido población la excusa del necesita. hospital, fíjate. Hombre, claro que sí, ¿Qué y cosas? hemos perdido mucho tiempo, porque yo mismo en redes hemos estado defendiendo el puente hacia Zucaica y conexión por las nieves, llevamos años. Sí. Antes de empezar las obras del hospital, durante las obras del hospital, cuando el hospital estaba parado, no hemos parado de decirlo. Pero no porque venga el hospital, porque es que esta población lo necesita por el Justo. propio desarrollo urbano Perfecto. de la ciudad y porque no es normal tener un núcleo al otro lado y que no esté comunicado. Eso Insisto, cualquier otro pueblo con un núcleo al lado ya estaría comunicado Genial. hace mucho tiempo. Genial, Javi, ahora avanzamos. Porque Mm. es verdad, José, que yo insisto mucho en lo del hospital, aparte porque es el episodio, porque es verdad que a veces para políticamente ir a administraciones superiores tú tienes que ir con algún caramelito. Entonces, este barrio tiene muchos problemas Sí. que se pueden haber resuelto Pues- con la excusa del hospital. Pues mira, Cuéntanos. vamos a poner sobre la mesa pues el principal problema que tiene el barrio, que tiene la ciudad, Sí, un tema de salud, sí, sí, que es sí. un problema de salud, que es el amianto, Aislamiento, sí. que actualmente pues lo pueden respirar los vecinos que están a 500 metros, Totalmente, sí. lo podemos respirar los vecinos que vivimos a 1200 y ahora todas las personas que vienen al hospital están a 2 kilómetros y lo van a respirar porque la exposición al amianto, digamos que la exposición al amianto es solamente riesgo cero es no respirarlo. Claro, no. Está súper en evidencias eso, y hay muchos Y eso estudios. eso está muy... Y hay una muy claro. nueva ley que están ahora, ya ha sido en Consejo de Ministros, que obliga ya a los ayuntamientos, les va a obligar a que retiren el amianto, nada de sellado y tal, pero aquí estamos, José. Sí, y bueno, insistir un poco con Claro. lo de respirar. Cuidado. Si el polvo del Sáhara nos llega a nosotros y llega al resto de Europa, el amianto, ¿dónde está llegando? Es que ese es el análisis. Y no es por alarmar, pero es una enfermedad que da la cara 30 años después de haber respirado esa fibra de amianto. Los pelos de Eso es un- punta. eso es un Tienes poco razón, José, la sí. situación. Medidas para retirar amianto las deben plantear urgentemente los ayuntamientos y las comunidades. Sí. Y una ley nacional que está... Se está eso, retrasando, pero están sí, las con el nuevo Ministerio de víctimas del Transición. amianto son trabajadores y demás que ahora pues han salido 25 millones que les van a adjudicar un fondo y demás, pero es unas medidas un poco más serias y vigilancia No, de la salud tiene que ser- clara y verdadera. Tienen que ser vertederos especiales donde vaya y fuera de donde haya población, como es este caso, pero aquí siempre ha sido, no es que la Junta lo competente, vamos a ver de quién es la responsabilidad y, la casa es sin Y barrer. hay un José. debate muy importante de Cuéntanos. decir lo caro que es la retirada. Por Entonces, ejemplo, se plantea que quién debe de pagarlo, debe estar subvencionado, dado que es un problema de salud, sí, debería de estar un poco más subvencionado el tema y ayudas a quien quiera retirarlo y que tenga la información necesaria para poderlo retirar de forma segura. Hace una semana, sí. en un contenedor del barrio
había restos de amianto. Y agentes medioambientales han abierto un expediente sí, sancionador por estar ahí. Y también hemos visto como en el barrio ha habido gente, comunidad de vecinos que han estado retirando amianto y ha estado con su señalización y con todo avisando a la población de lo que ocurría alrededor, y esos contenedores especiales para los trajes de los trabajadores y demás. Es que son cosas serias y lo tenemos al lado, sin darnos cuenta lo tenemos al lado. Con la última dana que tuvimos aquí en Toledo se vio claro, y te he visto también muy activo en redes con el tema, que aunque se hicieron sellados y demás, ese amianto ha vuelto a reducir. Sí. Es muy importante que se mencione. Claro. La Junta, apoyado en la denuncia y la sentencia que ganó, dejó todo en manos de los dueños de la finca, cuando podía haber seguido avanzando y haberle pasado la factura, y no haberlo dejado estaban haciendo un trabajo, lo dejaron a medias, y eso se quedó así desde el mes pues puede ser del mes de marzo o mayo, y ocurrió en septiembre que se llevó por encima muchas cosas, pero es que había muchas cosas que estaban sin cubrir. Y ha habido arrastres por el cauce, entonces hay unas competencias que deben de quedar muy claras, de quién debe ocuparse, y si no se ocupa alguien, no puedes estar esperando no es que se tiene que ocupar, alguien se tiene que ocupar y después pasar factura a quien corresponda. Porque lo curioso es que es un tema de salud pública 100%, estamos hablando de la inauguración de un nuevo hospital de salud pública, así que problemas que hay que ponerlos sobre la mesa, porque hay muchos problemas que están sin solución. Ignacio, cuéntanos, como estudioso de todos ellos. Pues mira, yo por ejemplo he sido repartidor de comida a domicilio y muchas veces he pasado por la vía Tarpeya para entrar o para salir del polígono. Y yo lo que he visto es que el tramo de la vía Tarpeya, donde está el hospital, en ese tramo no hay una acera decente, no hay farolas. Y claro, yo por ejemplo veía gente cuando repartía hacer footing de noche y decía yo, madre mía, pero qué riesgo toma esta gente haciendo footing de noche con estas cintas que tienen una linterna como las que usan los mineros. Es que los runners somos así de locos. Los runners son así de locos. Y además, un tema que no he abordado sobre la vía Tarpeya, que tampoco hay un aparcamiento en batería. Jolín, que es que tú entras aquí al polígono, están en línea, y claro, ves aparcamientos en línea aquí alrededor del bar en el que estamos. Mucha gente pues viene aquí a trabajar pues porque trabajan por ejemplo en las consejerías, y si tuviéramos más espacio para aparcar en los alrededores del hospital haciendo aparcamiento en batería, pues cogiendo más espacio se coge aparcamiento en batería y tiene más capacidad, pero claro, estas aceras, este barrio no estaba concebido en su momento para un hospital de esta envergadura, y es que no se ha avanzado nada en ese aspecto. Hay que ser muy claros, tampoco vamos a decir aquí mentiras. Claro, y es que además te voy a leer una noticia, que esta es de octubre de 2020. Que es un estudioso. Esta es del ABC de Toledo. Tolón anuncia una potente inversión para los accesos al nuevo hospital, pero yo todavía esa potente inversión no la he visto de la forma en la que a mí me gustaría. Es que yo tengo la impresión de que están esperando a que esté el hospital al 100% de actividad para empezar a abordar las cosas que hay que hacer, como lo que te decía del aparcamiento en batería, el alumbrado del tramo de la vía Tarpeya. A mí me gustaría que una vez que el hospital empiece la actividad ya se hayan hecho todas esas obras que son necesarias. No esperar a que ya esté inaugurado. Si yo ahora mismo, si pregunto a un auto qué planes tienen, yo creo que ni siquiera son capaces de decirme cuáles son los planes de remodelación de las líneas. Que se han anunciado que va a haber una remodelación de la línea de autobuses. Claro. Es verdad que tenemos sobre la mesa, además que las urgencias se trasladan a este hospital esta semana. Tenemos ahora sobre la mesa un borrador de un plan de movilidad para Toledo, que ha venido una empresa externa que sus técnicos, ingenieros, que no hay que poner un pelotero al juicio, que son compañeros. Así que yo tengo que decir que han hecho un buen trabajo, pero claro, desde fuera han planteado debates que ahora se tendrían que abordar políticamente, como por ejemplo que llegue la hora aquí al polígono. ¿Eso cómo se ha visto en el barrio? Pues te puedo decir que muchos vecinos son los que han impulsado que la hora aparezca en el barrio. Perfecto. Porque han tenido miedo de perder su plaza de aparcamiento, es decir, yo aparcaba libremente
y no tenía ninguna preocupación. Y muchos vecinos han sido los que han impulsado, creyendo que les iban a implantar una zona verde donde fuera exclusiva, cuando no va a ser así. Va a ser una zona de alta rentabilidad, pondrán zona azul y naranja, y verde pues habrá alguna zona un poco específica, pero tampoco el plan nos ha dicho, veo aquí, han creado los ejes principales, Avenida Bola 10 y tal, y dice, pero ¿se extiende a qué calles? A la calle Frenedoso, a la calle Valdellerno, Alberche. Vale. Y sí, cuéntanos, José, sí. Dentro de ese plan, hablando del hospital, nos encontramos por sorpresa que la calle Alberche y Guadarrama, toda esa con Bola 10, toda esa manzana, también nos meten ahí la hora, como diciendo, es que también... Bueno, es un poco, como decimos, son propuestas que se hacen desde la empresa, pero como vecino yo creo que aportas un dato muy interesante, que el concepto de la hora como tal, que muchas veces siempre es el debate de ¿es recaudatorio para sacas del ayuntamiento? Hay que ver que eso tiene su cierto sentido disuasorio y sobre todo para asegurar que tú vengas a un hospital y hay aparcamiento. Si tú pones solo aparcamiento gratuito, al final no vas a tener aparcamiento. Pero me ha gustado lo que has comentado los vecinos de la zona verde. Oye, pues a lo mejor es algo a explorar también. Tendrán algo que ver como con pasa el eso histórico, y demás, muy bien. pero no queda claro. Bueno, es una propuesta un poco etérea, sí. Ponerla ahora, pues claro, por el bien de todos, pues mejor que no. Pero es que no vemos un plan que elimine coches. Tenemos aquí las consejerías muchos años y yo he estudiado un poco desarrollo sostenible y demás, y dicen, las empresas fomentarán el uso del transporte público entre sus empleados. En una medida. Y no existe eso, no hay autobuses de empleados y demás. Ni ayudas fiscales a esas empresas que lo fomenten, que sería un poco lo suyo, nada. Y como parte de infraestructura que estuvimos sin hacer, recordemos que en abril de 2019 quedó reabierta la avenida Guadiana al tráfico después de 7 meses cerrada. Y ahora nos encontramos que han construido 2 rotondas, han hecho la acera y actualmente el asfalto no se ha tocado. Otra vez van a tener que cortar al tráfico cuando esté todo abierto. Y bueno, pues ese es un poco detalle que te llama la atención. Las paradas de autobús desaparecieron. Había su poste con su parada y han desaparecido. Y no se sabe dónde tienes que coger el autobús. Ahora viene más gente, pues ya la gente lo va conociendo, pero subes al autobús y tú todavía no oyes el nombre de Avenida La Guadiana. Te vas a bajar en la avenida Bola 10 frente a la conserjería o frente al Cercal. No está esa idea, me cojo el autobús para ir al hospital. La gente anda perdida. Entonces, claro, eso detalles, no cuesta dinero, son detalles. Ese tipo de políticas se suele poner la intención. Y dices, ¿cuánto tiempo lleva eso? Pues a la avenida Guadiana lleva desde que se hizo la remodelación. Pero escucha, José, para que te hagas una idea de cuán desactualizado está la información de un auto. Yo, por ejemplo, cuando he visto el cartel de la línea, veo, por ejemplo, que en la línea 1 de autobús te pone Ronda de Buenavista frente al Alcosto. O sea, tú fíjate en la época en la que estamos viviendo, que ya no hay, que eso ya no es Alcosto, que ahora es la despensa, y ni siquiera lo actualizan. Así que para que te hagas una idea de cuán desactualizada está parte de la información. Eso no cuesta dinero, de un auto. Es que es un usuario del transporte público en Toledo que habría que darte un premio porque no se fomenta para nada, como se habla muchas veces. Javi, una vueltecita. Yo qué sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, el polígono. Cuando hablamos de polígono es porque hay un polígono industrial enfrente. ¿Qué de conexión va a tener aquí con el hospital? Porque al final ese polígono industrial que no se ha desarrollado, por ejemplo, con un ferrocarril y tal, pues si siguen perdiendo también hay oportunidades. Bueno, si quieres que hable de la A40 y de todo esto, por ejemplo, no sé, con la conexión con el Levante. Claro, la A40 que estaba proyectada para ir desde aquí, desde el polígono hasta Ocaña, el nuevo trazado que nos propone el Ministerio es saliendo desde la zona de Mocejón hasta Aranjuez. Que no entra, yo estoy un poco sorprendido de que la sociedad toledana no reaccione ante perder una autovía que cruzaba nuestro término municipal, dando esas oportunidades, que había asociado un desarrollo industrial, logístico,
con tren de mercancías, etcétera, para toda esa zona por donde atravesaba esa autovía, de pronto se desplaza al norte y aquí nadie dice nada. Al contrario, la alcaldesa lo vende como un gran éxito de la ciudad. Así salió en la prensa. Sí, sí. Y la gente no sé, no reacciona. Salto en la comunicación, algo así creo que comentas. Como yo creo que en esa negociación ella ha conseguido ese puente, porque claro, para justificar que la autovía ya no pasa por aquí, aparece el puente ese que pone con conexión, que pone en el proyecto, dice autovía de 40, tramo Toledo tal, con conexión. Nos hacen un ramal desde la 22, la TO 22, que circunvala ahí un poco, pero ya lo hablamos en una ocasión, de doble sentido, ni siquiera es autovía. No sé, creo que son parches que no tienen futuro, que en un futuro habrá que corregir. Dentro de un futuro, cuando el polígono crezca, cuando ese desarrollo industrial venga, tendremos que volver a hablar de esto, de cómo circunvalar la ciudad por esa zona. No entiendo por qué no se hace ya bien desde el principio y por qué nos conformamos con parches. Pero a mí me da un poco pena que perder una oportunidad de que una autovía que cruzaba el estado desde Lisboa hasta Valencia por aquí, me da un poco pena que lo perdamos y que perdamos, porque al final Toledo se convierte en un cruce de comunicaciones importante en el centro de la península. Totalmente. Se nos ha desplazado hacia el norte y no hemos dicho nada. Mira que este bloque se nos está alargando, pero queda mucho juego. Ese debate está en el barrio, esa conexión tanto con Azucaica como con Ocaña, con la 40, que pierda el barrio fuerza en ese tema, o porque algunos dicen mejor que se vayan las autovías fuera de... No hay una cosa muy clara. Claro. La principal idea es la existencia de un puente que no está, en el que no solamente ayudaría al barrio del polígono, el barrio de Azucaica necesita ese puente para estar conectado con la ciudad. Y aquí la preocupación es un poco, era ver cómo llega, pero como ha habido muchos estudios y había la continuación de la CM40, eso no se terminó de rematar, cuando se estaba inaugurando ya se estaban haciendo los planos y eso se ha quedado ahí que nadie sabe, porque eso iba incluido un ramal de conexión con vía Tarpeya y unas mejoras y demás que no están. Lo que decías del puente, ese puente que quieren hacer de conexión con Azucaica es un puente que nace cojo, porque si vengo desde Olías por la A40 no puedo venir al polígono por ese nuevo ramal, porque no existe esa conexión. Y el plan que han presentado en la mesa es el puente, pero ahí no van a construir nada. Y si yo salgo de aquí no puedo irme hacia Ávila. Nada. Te une al barrio de Azucaica. Tienes que volver a entrar a Toledo y lo que estábamos hablando. Porque es una cosa, es un parche Eso es. para dar acceso al polígono. No, por desconocimiento muchas veces no está en el debate, porque además es un puente de un carril con un sentido cada lado. O sea que no es una autovía con la comunicación como debe ser. Has comentado, ha habido varios proyectos, no se sabía cómo, decías, hace falta un puente pero no se sabe cómo, porque aquí el debate es quién lo paga. Sí, claro. El ayuntamiento no lo quiere pagar, el Estado dirá que esta es una conexión entre barrios, que lo pague su ayuntamiento, porque el ministerio no está para pagar conexiones de barrios de ciudades, lógicamente. Totalmente, Entonces, este es el problema. Al quitarnos una autovía que nos daba mucho juego para todas estas conexiones, lo hemos perdido y Tolón vende un éxito, ¿el qué? Que no lo tiene que pagar ella. Pero no que sea una solución. Vende que queríamos un puente y nos lo van a hacer. Sí, pero y que la conexión con la 42 la hace el ministerio. Pero mirarlo bien. Quien gane Sillescas. La A40 te lleva a la CM41 y la CM43, que es la conexión. Gana Illescas y Concejón y Añover. Pero bueno, al final son quien está No, por supuesto que al final el desarrollo logístico cada uno defiende lo suyo. Cada ayuntamiento está haciendo una lucha. Entonces, yo como vecino de Toledo veo que la lucha del ayuntamiento de Illescas ha favorecido. Aquí la logística la hemos perdido, está claro. Nos vamos a otro bloque. Ignacio, ahora empiezas tú, que sé que tienes cosas que hablar, porque vamos a seguir avanzando sobre oportunidades que tiene este hospital para el barrio del polígono en el futuro. Gracias. Bloque 3. Con este acabamos. Vamos a seguir avanzando en
qué es el futuro de este hospital con esta mesa de expertos que tenemos aquí. El bloque 3 lo hemos titulado ¿Hacia dónde debe ir este nuevo hospital en nuestra opinión? Para los que no sois de Toledo, sabéis que Toledo en tema sanitario presume de tener el Hospital Nacional de Parapléjicos, que tiene un montón de premios, de investigaciones, porque al final es el puntero en España, como su nombre indica. Y claro, este nuevo hospital se nos llama Hospital General Universitario. Empiezo contigo, Ignacio. Claro, aquí tiene que haber una parte, entiendo, ligada a la formación, a la universidad. Y Toledo, que sepamos, por ejemplo, Facultad de Medicina no tiene. No tenemos. Cuéntanos. No tenemos. Y es que precisamente una de las claves que yo quería tocar es que este hospital tiene un adjetivo que no tienen ni el Virgen de la Salud, Vale. ni el Hospital Provincial, que es Hospital Universitario. Porque cuando decimos que un hospital es universitario, nos estamos refiriendo a que es un hospital que tiene una labor docente y una labor también de investigación, con lo cual, al ser hospital universitario, vendrán aquí estudiantes de medicina y sobre Eso. todo se hará investigación, porque la investigación es lo que nos permite avanzar hacia el futuro, y aquí tenemos que hablar de futuro en este bloque. Joder, perdona, parece que lo teníamos preparado, pero yo es que era una de las claves que quería que abordara y si tú venías con eso en la cabeza también. Sí, Cuéntanos, sí. cuéntanos. Sí, porque yo te puedo decir que cuando no he visto en los medios de comunicación ver información de en el Virgen de la Salud se ha hecho un estudio, es que no se hacen esos estudios precisamente en el Virgen de la Salud ni en el Provincial, porque no es hospital universitario. Sí. Los puedes ver en otros hospitales como, yo que sé, el 12 de octubre, por ejemplo, o el Severo Ochoa, que sí hay investigaciones porque son hospitales universitarios. Se hacen residencias de MIR, Claro. pero es verdad que investigaciones, alguna hay, y verdad que los profesionales de la sanidad en Toledo hacen lo que pueden. Claro. Pero esta sí que tendría que ser una de las oportunidades y hacia ahí también, desde el punto de vista Claro. formativo. Claro, es que además Perfecto. yo quiero aportar otra clave también. Del mismo modo que aquí, cerca del hospital, tenemos una escuela privada para formar cocineros y camareros, aunque ya tenemos un instituto público que permite formar cocineros y camareros, ¿por qué no hacemos una escuela universitaria privada aquí para formar médicos y para formar enfermeros? Por Es ejemplo. una idea que se me ocurre, y así dotaríamos al polígono residencial de un centro universitario, porque sí. no tenemos centro universitario, tenemos colegios de primaria, tenemos institutos de secundaria, pero por ejemplo poner una escuela universitaria privada para formar futuros médicos o enfermeros. Ahí yo va lo la veo- idea, por si alguno yo lo- quiere. yo lo veo- yo lo veo en bien. En Madrid, como hay muchos hospitales, es muy común encontrarse Claro. esos médicos público-privados conviviendo, haciendo residencias, haciendo Claro. urgencias. Sí, Claro, y vale. además si haces la escuela privada, vendrían aquí gente a vivir. Porque claro, mejor si vives cerca del hospital que si tienes que Venga. coger un autobús desde Zocodover o Perfecto. desde el barrio de Santa Teresa, con lo cual eso sería bueno porque vendría gente joven a vivir. Ahí lo que nos hace falta. Bueno, esta es un poco la idea de este tercer bloque, ir, porque ya no vale lamentarse que tenía que haber Sí. acceso si no hay, sino el hospital está ya, urgencias esta semana pasa de Virgen de la Salud aquí al barrio del Polígono, y ¿qué tenemos que ir avanzando? Pues, Oportunidades, no, José. pues avanzando, al hilo de la gente tiene que vivir aquí. Eso es. Construcción de nuevas viviendas, Vale. la liberación del suelo para que se construyan viviendas, porque ahora mismo el suelo que se liberó hace un par de años, lo único que ha servido es para construir un Mercadona, Sí, es verdad. porque era terciario, y Sí. el resto de parcelas se desconoce quién ha optado a ellas y demás. Entonces, dices, bueno, interesante, ¿qué ocurre? Pues ahora toca la vivienda, pero un fomento de una vivienda de alquiler, porque es gente que no va a estar aquí siempre. Perfecto. Un alquiler accesible, donde eso es, con Y entonces sus servicios. es un poco Muy bien, es una un clave poco buena. lo que necesita. Mencionando estudios, tenemos el Juanelo aquí, Perfecto. y el instituto, ahí puedes estudiar la rama de TCAE, Eso de es, lo que con era antigua auxiliar de enfermería. los grados, entonces, sí, eso es. entonces va a ser una oportunidad para que se fomente y se potencie la oportunidad de que el instituto crezca y tenga más profesionales y tengan un sitio de referencia donde puedas ir andando prácticamente. Del Juanelo del aquí, Juanelo claro. aquí están Perfecto. al lado. Entonces es un poco Muy bien. lo que como vecino veo, es decir, la necesidad de crear una vivienda, tanto para jóvenes de Toledo como para quien venga de fuera, que necesite estar aquí durante unos meses o unos años, pero es que los precios han dado un salto. Este verano había en una farola un precio de alquiler
3 habitaciones, 650 euros. ¿Aquí en el barrio? Aquí en el barrio. Cuando los alquileres estaban en 400 y demás. Entonces, ahí ha habido un salto importante. Perfecto. Esa es la parte Muy interesante, José, tu como aportación. vecino Qué bien. que Vamos veo. viendo más claves. Javi, ¿qué se te ocurre? Bueno, a mí lo que Oportunidades. estaba diciendo, el polígono tiene una serie de parcelas históricas Ajá. que nunca se desarrollan, no se sabe muy bien por qué. Algunas son terciarias, como decía él, y realmente no hay una demanda de ese suelo terciario en el polígono. Por eso esas parcelas se quedan eternamente sin uso, y hay otras que misteriosamente tampoco se construyen, no se sabe por qué, porque se prefiere construir a lo mejor más a las afueras del polígono en lugar de parcelas que están en el centro, que serían muy jugosas, Perfecto. que no se abordan. Creo que de una vez por todas hay que realmente rellenar el polígono por dentro. Esas parcelas vacías Muy hay que visual, rellenarlas. eso es, sí. Y además, las que sean terciarias y no se vea que hay un interés por ellas, hay que convertirlas en viviendas de alquiler. Claro, Perfecto. porque el polígono y Toledo necesita vivienda. Muy bien. Sí, sí. El futuro del hospital es un poco el futuro, yo lo veo como el futuro del polígono. El polígono cuando se creó, yo me voy para atrás. Para hablar del sí. futuro me voy al pasado. Cuando el polígono se crea, era un polígono de descongestión de Madrid, el polígono industrial hablo, ¿vale? Asociado surge un polígono obrero para una residencial obrero para esas industrias. El proyecto era ese. Y de hecho se preveía que Toledo iba a tener 300.000 habitantes, Claro. bueno, estas cositas que se dicen, lo que hablamos siempre, ¿no? De vender el humo al futuro. Pero realmente lo que se buscaba ahí era un eje, como el que hay el corredor de Linares, Por ejemplo, era sí. un eje del Tajo que era Aranjuez-Toledo, ¿vale? Era el objetivo que se Sí. preveía. Y el polígono no era solo para ser lo que tenemos aquí, era una ciudad lineal, digamos, que permitía esa industrialización de esta zona. Jugando con el Tajo y sí. Esto nunca llegó a ocurrir, como hemos podido comprobar. Se habla de que la iglesia estuvo un poco entre medias, que la iglesia, los poderes fácticos toledanos, no les interesaba una clase obrera muy potente. Ajá. Entonces esto como que se frenó, como que no gustaba mucho la idea de generar una zona obrera, industrial, Tan amplia. y tan poderosa, Ajá. con votos, etc. Ajá. Bueno, efectivamente, se paró, Se ha también quedado toda la ahí. zona que luego va hacia allá de Madrid, la Comunidad de Madrid lo tiene protegido, son salinas, etcétera, son cepas. Entonces un poco la orografía, un poco la propia política lo ha frenado. Pero en el fondo este Ahora. barrio está llamado a ser eso, una Perfecto. descongestión de Madrid, del propio Sí, Toledo, sí. de la zona de la Sagra, estábamos hablando de Illescas, que ya está creciendo, Claro. que ya es una realidad. Y entonces esto lo que mete por toda contexto esa el hospital. riqueza, toda ¿o qué? esa riqueza nos está llegando. Sí. Entonces, el hospital Claro. está aquí también por eso, porque el polígono es eso. El polígono está llamado a ser eso, las consejerías Perfecto. están aquí porque está llamado a ser eso. Y el proyecto original era todavía más. Pero O sea, bueno, podemos si resucitar esa idea para... Si ahora hablamos de que un porcentaje muy amplio de la población de Toledo vive aquí, es que estaba proyectado para que fuera todavía más porcentaje. Vale, O sea, es que a lo mejor aquí tenía que haber me queda corto. 100.000 Sí, sí. 100.000 personas y allí 40. Otra cosa, O sea, sí. Que ese era el proyecto. Joder, Javi, qué clave más buena, Que sí. no nos desubiquemos de que el proyecto es eso. Entonces, el futuro de esto, independientemente de si hay facultad en Toledo o no la hay, o si va a tener muchas cosas dentro o pocas, el futuro de esto pasa porque crezca. esto es Toledo. O sea, este es el desarrollo de Toledo, este es el futuro. Perfecto. Qué bien, Javi. Claves, venga. Mira, ¿Dejar el carril bici, alguna cosa de esas o no? por ejemplo, el carril bici A ver si sería nos pone una vaya cosa. manos a la obra. A mí me gustaría Al pues, barrio que- Santa Bárbara. A ver, la naturaleza que tiene hoy en día Toledo es de ciudad archipiélago, de tal manera que cada barrio, Azucaica, Vamos a buscarlo. Polígono, Montesión, es como una isla y para moverte de isla a isla, pues te tienes que mover en una embarcación como puede ser una lancha motora o un ferry. Pues aquí nos tenemos que mover o en coche o en autobús, pues porque por desgracia no tenemos un camino peatonal o un camino para ir en bicicleta, pues desde aquí a Azucaica o desde, yo qué sé, desde Buenavista hasta acá, o a lo mejor lo hay, pero Bueno. no está, pero no se habla sobre No ello. se fomenta para ¿sabes? empezar, ni se Claro. cuida ni se mantiene. Claro. Ahora, Azucaica aquí puedes acabar en bicicleta, Claro. pero te las tienes que ingeniar. Claro, te las tienes que Por ingeniar, eso. tienes que estar puesto en el tema. Qué bueno. Y mira, por hablar del futuro, en Europa quieren que de aquí a 2050 reduzcamos las emisiones de CO2 hasta el punto de
no usar combustibles fósiles. Bueno, pues yo Claro. quiero dar una clave, que es que todos los municipios de España de más de 10.000 habitantes para el año 2023 tienen que tener una zona de bajas emisiones. Entonces, a mí me gustaría que nos aclarasen cuál es el plan que tiene el ayuntamiento para hacer esa zona de bajas emisiones. ¿La quieren hacer en el casco para Sí, que en pasen principio menos en el coches? casco, sí. ¿O la quieren hacer aquí en el polígono? Porque tenemos también la zona industrial, que eso genera emisiones. Por tanto, que nos aclaren cuál va a ser la zona de bajas emisiones, que una podría ser el polígono, para evitar pues que Es interesante, se emita menos CO2, o que lleguemos a un punto de aquí a unas décadas en el que no dependamos de los combustibles fósiles y sobre Como concepto, lo dice el borrador de este plan de movilidad, Claro, también lo los dice. técnicos, hay que empezar por el casco, claro. seguro. Y sobre- Pero bueno, son claves las que dice, Claro. claro, que hay un polígono industrial. Ujú. Y sobre todo también, ya que estamos hablando de las zonas de bajas emisiones, es necesario que nos digan, porque como en 2023 ya tenemos que tener la zona de bajas emisiones, que si vamos a poder movernos hacia el polígono o dentro del polígono con coches que tengan la etiqueta A, porque claro, hay gente que se tiene que planificar y organizar. Oiga, yo voy a poder moverme por esta zona de bajas emisiones si mi coche no tiene derecho a etiqueta, traca. si mi coche es muy contaminante. Lo que está claro que en un vehículo eléctrico en Toledo ahora no tienes a dónde moverte, que esa es una de las cosas que tiene narices, y toca hablar así de que estemos ya con el nuevo hospital y no haya ni dónde cargar los coches eléctricos aquí en el hospital. Tienes que irte a Luz del Tajo, si acaso. Pues estar diciendo eso. Yo hace poco he visto el hospital y hay Sí. una imagen reciente en Google Earth y tú ves la superficie solar del hospital y está completamente desaprovechada. Totalmente. Y Perfecto. no hay una publicidad por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible, es decir, saco pecho y hemos puesto tanto superficie solar, que yo creo que no debe de estar ni siquiera dentro de la normativa del IDAE. Claro. Sí. Instituto de... ¿Sabe? Ese es el tema. Tanto de en, la normativa. en superficie solar fotovoltaica como de agua caliente sanitaria. Ujú. Son unas claves importantes para un hospital y para todo esto. ¿Y dónde vamos? Pues acabamos de terminar la obra de la acometida eléctrica. Teníamos una planta solar aquí al final del polígono, Que al no se ha lado aprovechado. de la hípica. Entonces, ¿qué ocurre? Sí. ¿Qué Hemos ocurre vuelto con a la eso? alta tensión de... Sí. No se han hecho los proyectos y demás, entonces sería un momento De un buen desarrollo importante sostenible de decir, este hospital, la alimentación que tiene es totalmente No, sostenible. que sería, Entonces, que sí. de eso no ha sacado Ponerle pecho el la, apellido la consejería. de moderno, de un punto de vista bien, pero aquí moderno no vamos a hacer en nada. No, esa sea, hubiese sido una parte importante. Vale, y estas claves, Javi, que se nos queden ahí en el tintero por ir acabando. No, simplemente El creo futuro. que es una oportunidad muy buena para el barrio. Vale. Ahora el barrio tiene que saber generar una simbiosis con el hospital. ¿Cómo se va a relacionar el polígono con el hospital? Hablábamos, Sí. primero, trabajadores que están temporalmente, pero además debería haber lo que hemos hablado, unas escuelas, gente que... Perfecto. O sea, que sea un intercambio... Sí, tenéis un barrio de acogida, que no lo claro, veáis el hospital como algo, uy, vienen aquí. bidireccional. O sea, Perfecto. el polígono se va a beneficiar de una serie de cosas, pero Me también gusta. el polígono tiene que beneficiar al hospital, y de manera que el hospital pase a ser algo para el polígono. Ujú. Una herramienta para desarrollo, pues a lo mejor el polígono se puede especializar en cosas sanitarias, etc. Justo, eso es. El polígono tiene que Ahí saber va, sí. aprovechar esta oportunidad, porque ha pasado en otros sitios que miras para otro lado y no se desarrolla nada y no se evoluciona y no, pues han puesto un hospital, pues fenomenal. Claro. Hay Perfecto. que aprovechar Muy las bien. oportunidades. Toledo tiene muchas oportunidades, como por ejemplo el río, que nunca se han aprovechado. Y Entonces, que y no miramos- caigamos en eso. Y miramos para otro lado. Pues Perfecto. el polígono tiene que saber, por supuesto, va a aprovechar cosas como la vivienda, etcétera, pero que no se quede ahí. Que se saquen mucho más cosas, Me gusta. muchas más posibilidades, muchas más oportunidades y que vengan más cosas al polígono, porque aquí hay un hospital, por Venga, ejemplo. pues vamos a verlo con optimismo. José, ¿sí, no? Transmítelo esto a tus vecinos en estas conversaciones Sí, sí. de cafetito de por las mañanas, porque alguno lo verá con recelo.
Por ir acabando, bueno, no, la No gente, general, la gente perfecto. no genera recelo y Perfecto. lo que sí que hay que pensar que el barrio ofrece, a diferencia de donde está el actual hospital, que es un hospital que está encajonado de calles estrechas y demás, son avenidas amplias y demás donde piensa que aunque vayas a aparcar el coche un poco lejos, que ocurrirá, pero vas a poder hacer un desplazamiento Fenomenal. alegre y con unas aceras anchas y demás. Fenomenal. Lo único que estamos falta, un poco de árboles, que es lo mismo. Los árboles. Pero esa es una política que no existe igual. Dos años que está recién terminada la acera Se y puede haber todavía no están los aprovechado, árboles. qué pena. Nos anuncian que nos van a poner los árboles Vale. ahora, pero pues, son cosas que Perdona. vamos tarde. Vamos tarde. Llevamos Vamos con tarde. las Se obras resume. de años. Sí. Y los árboles ahora. llegamos los árboles, las carreteras, todo Qué tarde. pena. Todo tarde. Este verano había gente en la parada del autobús haciendo, acuerdo. esperando el 40 autobús, grados. 40 grados y sin una sombra. Y gente que venía andando y tenía que subir hasta urgencias y no había una sombra. Agotador. Y la Qué gente pena. perdida, bueno, ya nos Bueno, sientamos, gente claro, la perdida. señalización y eso, es verdad que eso es normal. Los trabajadores, los pobres, cuando vayan cambiando aquí, les va a costar mucho hacerse al nuevo hospital. Vamos a tener que hacer otro, estoy pensando yo, del barrio de Palomarejo, lo que va a ser el barrio de Palomarejo sin ese Virgen de la Salud, porque claro, aquí lo vemos como una oportunidad y nos quedamos yo creo con ese tono positivo, pero el barrio de Palomarejos, no, ya lo veremos en otro. Venga, Yo- despedimos, cuéntanos. Bueno, pues a ver, iba a edificarse un Corte Inglés en los terrenos donde está ahora mismo Vega Vega Baja Baja. y se tuvo que paralizar el proyecto precisamente por Menos la mal. aparición del yacimiento arqueológico, así que un Corte Inglés pues no estaría mal que tuviéramos en Toledo. Será por ideas. Y si no puede ser el Corte Inglés, pues una residencia universitaria así grande en el solar donde está el Virgen de la Salud, porque tenemos justo al lado las instalaciones del campus de la Universitario. Universidad de Claro. Castilla-La Mancha, pues ojalá sería bueno, porque así damos vida al barrio con gente joven. Perfecto, aquí le dejamos también el mensaje, pero va a dar para mucho, incluso para otro episodio, de qué hacemos con Palomarejo, con ese barrio de Corea, Javi, con esas casas. En fin, desde Toledaneando, siempre constructivos. Acabamos. Muchas gracias, José. Gracias. Javi, como Muchas siempre. gracias a ti. Ignacio, muchas gracias. Aquí te tenemos en Toledo. Te has excedido un poquito diciendo que yo soy experto. Bueno. Se ha visto. Te has pasado, Usuario de te has transporte pasado. público, incluso con tu tema laboral de transporte de mercancías, que has tenido todo. Muchas gracias, Ignacio, por estar. Has sustituido al sanitaria que vamos a tener aquí con creces. Muchas gracias. Gracias, nos vemos en el próximo episodio de Toledaneando. Ya sabéis, comentar, decirnos lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, que nos ayuda a crecer. Hasta la próxima. Pero sí que es verdad que en todos los partidos sí que han intentado buscar un candidato fuerte dentro del partido y